Hola, vamos a ver la historia de Israel en un mapa bastante visual y bueno, va a ser sencillo, pero quiero que recoja los acontecimientos más importantes junto con los personajes que marcaron esta historia que dura o duró casi 2000 años. Es pues prácticamente igual eh, que desde que nació Jesús hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues es una historia amplia y vamos a intentar retener, pues eso, lo que he dicho, los acontecimientos más importantes, los personajes más importantes y también el nombre de los diferentes imperios que se fueron sucediendo eh, o que tuvieron relación con la historia de Israel. La información la vamos a tener a cuatro niveles, eh, separados aquí pues horizontalmente. En un primer nivel tenemos los imperios que se fueron sucediendo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Veremos que en un primer momento aparece Egipto, en un segundo momento Asiria, luego Babilonia, Persia, Grecia y al final va a aparecer Roma. En el bloque central pues tenemos la información más importante sobre los acontecimientos que ocurrieron a lo largo de estos 2000 años. En el tercer nivel pues tenemos el nombre de la etapa, ahora cuando lo hagamos más grande se verá. Y por último también los años en que transcurrieron estos periodos, estas diferentes etapas. Vamos a comenzar por la primera etapa, llamada también la etapa de los patriarcas. Aproximadamente en el 2000 antes de Cristo, es decir, hace aproximadamente unos 4000 años, comenzó esta historia de Israel, del Antiguo Testamento. Y comenzó con una tribu de pastores nómadas encabezadas por Abraham. Abraham va a salir de una tierra llamada, de un pueblo llamado Ur, que está pues en la zona del Tigris y el Éufrates, y va a ser llamado por Dios para que salga hacia la tierra prometida, una tierra que él no sabe bien cuál es, pero se fía de Dios, y también porque necesitaba para sus ovejas y sus rebaños pastos frescos, etc. Entonces confía que esa tierra pues le dé todo eso que espera. Abraham y Sara no tienen hijos, ellos parten pues con sobrinos, primos, en fin, todas estas parentescos lejanos en busca de esta tierra prometida. Es bueno que en estos momentos le echemos un vistazo al mapa por donde van a transcurrir todas estas historias. Os lo voy a poner en Classroom para que lo veáis, pero bueno, así rápidamente deciros lo siguiente. Mira, desde aquí, desde Ur, cerca del Éufrates, va a partir Abraham y va a ir siguiendo el río, claro, siguiendo pastos, siguiendo zonas verdes para sus rebaños. Va a bajar hasta la zona de Canaán. Ahí se va a quedar un tiempo y por circunstancias llegará hasta Egipto y volverá también, ¿eh? Y después pues ahí transcurrirán la historia de Isaac y también de Jacob. Jacob al final veremos que va a bajar por una hambruna que va a suceder aquí y bueno, historias entre sus hijos también, va a bajar a Egipto y ya se va a quedar ahí, entre otras cosas porque José veremos que se hace amigo del faraón. ¿De acuerdo? Es bueno tener en cuenta este mapa. Y después, cuando Moisés lidere la liberación del pueblo de los israelitas, seguirá, se cree, esta trayectoria a lo largo del desierto durante 40 años y conquistará, no Moisés, sino su sucesor, Josué, conquistará la tierra esta de Canaán, parte de ella, no toda, prometida. Bueno, este mapa os lo voy a dejar ahí para que en Classroom para que lo tengáis presente y sería bueno que le echéis un vistazo de vez en cuando para que no os perdáis con la geografía. Pasamos a la historia de Israel. Bueno, pues como estaba diciendo, Abraham parte de Ur
y llega hasta Canaán, baja a Egipto y vuelve otra vez y ya se queda ahí establecido en Canaán hasta que muere. Va a tener dos hijos, del cual Isaac, el más pequeño, es el que Isaac, el más pequeño, es el que le va a suceder en el patriarcado, en la sucesión patriarcal. Patriarca es una palabra que significa pues padre antiguo, el gran padre, uno de los son líderes religiosos que orientan al pueblo. Bien, pues Isaac a su vez va a tener dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob es el más pequeño, y va a heredar ese patriarcado. En fin, es interesante leer algunas historias de la Biblia que hablan un pique que hay entre los dos hermanos y porque, siendo el más pequeño, pues se queda con, digamos, la herencia del patriarcado. Y Jacob va a ser el personaje más importante, yo creo, o de los más importantes del Antiguo Testamento. Él va a tener 12 hijos, que luego darán nombre a las 12 tribus de Israel, y de ellos destacamos el penúltimo y el preferido de él, que es José. Bien, por una hambruna que acontece en Canaán, prácticamente Jacob, ya siendo muy mayor, y toda su familia van a tener que ir hasta Egipto. Y allí, pues mira, van a estar bastante bien. ¿Por qué? Porque José, en fin, había sido vendido por sus hermanos a unos traficantes de esclavos. El que quiera saber por qué lo vendieron, pues que lea la Biblia, que lo dice claramente. En fin, envidias, ¿vale? Resumidamente podemos decir envidias. Y resulta que José, que ya estaba en Egipto, que había llegado como esclavo, pero se había hecho amigo del faraón, por aquello de los 7, que le había adivinado el significado de unos sueños que al faraón preocupaba mucho. Vale, pues llega Jacob con sus 11 hijos a Egipto, y mira tú, se encuentran allí con José, que no sabían que estaban, pensaban que José había muerto. Y como José es amigo del faraón, pues le cae bien y ahí permanecen unos años bastante bien. Entramos ya así a la segunda etapa, que es la etapa de la esclavitud, que dura unos 400 años aproximadamente. ¿Y por qué viene lo de la esclavitud? Pues bueno, pues que van pasando los años, van las generaciones sucediéndose, y resulta que llega un momento en donde hay un faraón distinto que ya no se acordaba que José había sido amigo de los, en fin, los abuelos antepasados de los faraones, y este faraón pues lo único que ve es que el pueblo de Israel es un pueblo que está creciendo. Es un pueblo pobre, pero que crece mucho, y tiene miedo de que se subleve y se una a otros imperios que están en las fronteras queriendo invadir Egipto. Entonces, ante este temor, los esclaviza, ¿vale? Y nadie se aprovecha pues también de su trabajo de mano de obra barata para construir pues pirámides y algunos otros en fin, infraestructuras que necesitaban. Vale, en esas nace Moisés, que es una historia interesante, y Moisés va a ser elegido, que es judío, pero que llega a, en fin, ya sabéis la historia un poquito de Moisés, ¿no? Que su madre lo echa en el agua para salvarlo de la muerte de los egipcios, y en fin, se lo encuentra a la hija del faraón, a la hija le cae en gracia el niño, y la cuestión es que lo adopta, y Moisés se hace importante dentro de los egipcios. Pero bueno, ocurre un acontecimiento que bueno, mata a uno de los guardias egipcios, y tiene que salir huyendo. Entonces se va al desierto y allí tiene un encuentro con Dios en forma de zarza ardiendo, dice, una zarza que no se consumía y que bueno, pues le da una misión. Él escucha, dice que escucha a Dios, y que la misión que le da Dios es el liberar al pueblo esclavo de Egipto. Bueno, pues siendo así, sucede pues el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento, que es la Pascua. La Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Ese paso, liderado por Moisés y guiado por Dios, va a ser a través del Mar Rojo, ¿vale? El faraón en principio los deja marcharse y después se arrepiente una vez que
que los ve que ya están cerca del Mar Rojo para cruzarlo, y los sigue, manda entonces sus ejércitos a detenerlos, pero los ejércitos, dice la Biblia, que se anclan, los carros eran muy pesados de la caballería del faraón, y se hunden en el fango, y en fin, luego las aguas lo cubren. Bueno, la cuestión es que los israelitas consiguen pasar. Estas tribus de Israel consiguen pasar el Mar Rojo y ya van durante 40 años por el desierto. Es la etapa que llamamos del Éxodo. 40 años por el desierto, vagando, guiados por Moisés y un consejo de ancianos, y ahí es donde reciben en el Sinaí la alianza, la segunda alianza, porque la primera había sido con Abraham, pues una segunda alianza en forma de 10 mandamientos, las famosas tablas de la ley. Bien, Moisés, después de 40 años, vislumbra la tierra prometida, y resulta que él no va a llegar a pisarla, va a morir antes de eso, de llegar a la tierra prometida, y su sucesor es Josué. Josué, entramos ya en la etapa de los conquistadores, de la conquista, que va a durar en torno a unos 150, 200 años, liderada por Josué al principio, que de la conquista. Allí hay otros pueblos, en la Canaán hay otros pueblos que no quieren dejar sus territorios, y entonces los israelitas tienen que ir conquistándolos poco a poco. Repito, Josué fue el primer líder y un gran guerrero. Después le sucederán pues otros líderes religiosos, políticos, militares, que irán apareciendo pues conforme las tribus de Israel lo van necesitando, que se llaman los jueces. Los jueces no son personas que juzgaban, sino que lideraban movimientos en las diferentes tribus pues para defenderse y para conquistar las tierras de Canaán. Bueno, una vez que las conquistan, pues se establecen y quieren tener un rey como los demás pueblos, dicen. Vale, pues entramos en la etapa de los reyes. En una primera etapa habrá un solo reino y después ya veremos que hay dos reinos. En esta primera etapa, y el primer rey va a ser Saúl. Saúl es elegido por Dios, pero por circunstancias cae en desgracia, y después le va a suceder David. David va a ser el gran rey de Israel. Él va a conquistar muchas tierras, va a hacer un imperio geográficamente bastante amplio, y resulta que David pacificará la zona y tiene varios hijos, entre ellos Salomón. Salomón es el que va a heredar el reinado. Salomón se encuentra con una tierra ya bastante amplia, un imperio bastante grande, y entonces ya lo que se dedica, en vez de a luchar como su padre, David, va a hacer infraestructuras importantes. Entre ellas va a construir el gran templo de Jerusalén. Pero para ello va a necesitar muchos impuestos que al pueblo lo predisponen contra la monarquía, contra el reinado, ¿vale? Pues cuando muere Salomón, resulta que hay una parte, la parte norte de Israel, que se subleva, no quiere pagar más impuestos, y la parte sur, donde está Jerusalén, sigue fiel al sucesor de Salomón, que es Roboam. Pero la parte norte se va a separar y va a elegir otro rey que se llama Jeroboam. Bueno, pues hay aquí un periodo de aproximadamente unos 200 años en donde los reinados van a estar separados, y no solamente separados, sino que además van a estar enfrentados. Van a haber luchas entre ellos, y eso le va a hacer que sean más débiles y más empobrecidos, aunque siempre habrá una élite. Los profetas van a surgir tanto en el norte como en el sur. Son esas personas que denuncian la injusticia que los poderosos están cometiendo contra el pueblo pobre, tanto en el norte como en el sur. Bien, en el norte va a venir, por el norte, va a venir un imperio, el de Asiria, que va a acabar con el reino del norte, el reino de Israel. Lo va a destruir y va a desterrar a Nínive, a la capital de Asiria, va a desterrar muchos judíos. Con el reino del sur no lo va a destruir, simplemente se va a limitar a ponerle una serie de impuestos, ellos se rinden y quedan ahí bajo el dominio, en parte, pues, asirio. Bien, continúan y llegamos al año en donde, bueno, Babilonia se impone a Asiria, y los babilonios entran y sitian la ciudad de Jerusalén,
Jerusalén no se rinde ante los babilonios, lo que se había hecho ante Asiria no lo va a hacer ante los babilonios, y los babilonios van a destruir Jerusalén y también el templo construido por Salomón. Y van a desterrar sobre todo a las élites, a los jefes judíos, a Babilonia, a unos 2000 kilómetros de la tierra de Canaán. Es lo que se llama la etapa del destierro. No va a durar mucho, pero es una etapa intensa e importante. Allá en Babilonia van a surgir también algunos profetas, y sobre todo va a surgir un núcleo judío muy, muy, muy fuerte, muy, vamos a llamarle así, muy, muy creyente, que después de 50 años volverá. Cuando los persas, que ahora se han impuesto a los babilonios, dominan la zona, pues entran en Babilonia y liberan, con la condición de que sigan pagando impuestos a los judíos y a otra gente extranjera que había en Babilonia, los liberan. Pues eso fue aproximadamente en el 538. Esta gente, estos judíos que estaban en Babilonia, volverán a Jerusalén y van a reconstruir o a intentar reconstruir las murallas de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y también el templo que había hecho Salomón y que había sido destruido por los babilonios. Entramos en la etapa en la etapa persa, digamos, o en la etapa también de los restauradores o reconstructores. Bien, van a haber algunos problemas en esta etapa persa de reconstrucción. Y entonces hay dos líderes, uno político, Nehemías, y otro religioso, Esdras, que van a intentar pues darle una unidad, ¿no?, al pueblo. Por un lado, tema religioso, por otro lado, el político. Y bueno, ahí va a surgir lo que llamamos el Pentateuco o la ley judía, que Esdras va a leer ante el pueblo, y el pueblo va a asumir como una constitución, ¿no? Digamos, bien. Bueno, pues Grecia está surgiendo ya como un gran imperio, derrota a los persas y llega Alejandro Magno. Entramos ya en la etapa griega. Llega Alejandro Magno, conquistan la zona y todo va muy bien al principio, pero resulta que después, con la división, a la muerte de Alejandro Magno, los griegos se dividen el imperio, y va a llegar otra facción del imperio griego que no se va a portar tan bien con los judíos como la primera. Entre ellos no va a respetar su religión. Entonces los judíos, parte de los judíos, sobre todo los más con una fe más ortodoxa, más profunda, más radical, se sublevan, se vuelven para los griegos terroristas, ¿no? Y entre ellos surge Judas Macabeo. Bueno, primero Matatías, es un nombre un poco extraño, pero así se llamaba, es su padre y tiene varios hijos, y entre ellos va a destacar Judas Macabeo. Se van a sublevar con una guerra de guerrillas contra Grecia y van a conseguir incluso ser durante varios años independientes. Resulta que al final de la etapa griega, ya con Roma en el horizonte surgiendo como gran imperio, pues van a haber unos problemas ahí entre los griegos, entre las facciones judías, que aunque estaban independientes era una nación independiente, pero entre ellos van a haber luchas internas, sobre todo pues una facción que se llamaba fariseos y otros saduceos. La cuestión es que, como no se aclaran, llaman ¿a quién? A la potencia de aquel entonces, que era ya Roma. Y allá por el año 63 viene el general Pompeyo, llega a Roma con sus ejércitos a poner paz, lo pacifica efectivamente, pero ya se queda ahí y se queda ya gobernando. Y es aquí, bajo el Imperio Romano, donde va a nacer Jesús. Llegamos al año 0 de nuestra época. Bien, pues espero que os hayáis enterado de algo, al menos de los personajes más importantes, hay que quedarse, y con algunos acontecimientos también. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.